Cuando piensas en ninja, tu mente viaja automáticamente a Iga o Koga. Piensas en mercenarios, en asesinos a sueldo que se venden al mejor postor. Es la historia que nos han contado siempre, pero no es del todo cierta. Al este, ocultos en la niebla de la provincia de Sagami, existía algo diferente a los típicos mercenarios. Eran una secta de fanáticos leales, piratas y guerrilleros, conocidos como el clan Fuma. Mientras el resto de Japón jugaba al ajedrez político, los Fuma eran el caos. Eran los Rappa, perturbadores de batalla. Una fuerza híbrida mortífera que dominaba tanto las montañas de Hakone como las aguas de la bahía de Sagami. Su líder era visto como una entidad, Fuma Kotaro, un nombre que se heredaba, creando la ilusión de un comandante inmortal que aterrorizó a los ejércitos más poderosos de la historia, desde la caballería de Takeda hasta las legiones de Tokugawa. ¿Cómo es posible que una banda de supuestos demonios del viento mantuviera en jaque a las mayores potencias militares de Japón durante casi un siglo? Hoy vamos a descubrir cómo operaba realmente la fuerza especial más bestial y desconocida del Japón feudal. Bienvenidos a las sombras de Odawara. Los Fuma protegían y servían al clan Ojo Tardío, los señores de Odawara. Estos tipos controlaban la llanura de Kanto, la región más rica y productiva de todo Japón. Pero tener el premio gordo te pone una diana en la espalda. Estaban rodeados. Al norte y al oeste, monstruos militares como los Takeda y los Uesugi. Al este, los agresivos Satomi. Los Jojo vivían en un estado de asedio perpetuo. Su ejército samurái era fuerte, sí, pero no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Necesitaban algo más. Necesitaban un multiplicador de fuerza. Aquí es donde entra la doctrina Fuma. No luchar contra el enemigo, sino usar la tierra para destrozarlo. La provincia de Sagami tenía una defensa natural, las montañas de Hakone. Para un ejército samurái tradicional, con caballería pesada y armaduras rígidas, estas montañas eran una pesadilla logística. Para los Fuma, era su patio de recreo. Convirtieron los pasos de montaña en auténticas zonas de muerte. Conocían cada sendero, cada cueva. Mientras los samuráis enemigos luchaban por subir la pendiente, los Fuma ya estaban arriba, esperando. Pero lo que realmente separaba a los Fuma de los famosos ninjas de Iga o Koga no era la montaña, era el agua. Odawara es una ciudad costera. Si el enemigo no podía entrar por tierra, intentaría desembarcar por mar. Los ninjas de Iga eran terrestres. Ponlos en un barco y no tenían ni idea de qué hacer. Los Fuma desarrollaron una rama especializada, los Suigun. Eran pioneros de la guerra anfibia. Además de defender la costa, atacaban las líneas de suministro en el mar, abordaban barcos enemigos y desaparecían bajo las olas. Eran las fuerzas especiales navales del siglo XVI. ¿De dónde salieron? La verdad está enterrada en la niebla, y probablemente así es como ellos lo querían. Las teorías los pintan como supervivientes desesperados. Se dice que sus raíces se hunden en el siglo X, en la fallida rebelión de Taira no Masakado contra el emperador. Cuando la rebelión fue aplastada, los remanentes no se rindieron. Huyeron a las montañas de Hakone. Allí, aislados durante siglos, dejaron de ser soldados y se convirtieron en cazadores, en forajidos. Desarrollaron un instinto de supervivencia fuera de lo común. Lo llevaban impregnado en el ADN. Pero para sobrevivir contra ejércitos 10 veces más grandes, necesitas infundir miedo. Y aquí es donde los Fuma demostraron ser genios de la guerra psicológica. Empezaron por su propio nombre. Kazama se convirtió en Fuma, viento y demonio. Esta estrategia de marketing militar del siglo XVI fue una declaración de intenciones.
Y luego estaban los rumores sobre su físico. Las crónicas de la época los describen como gigantes. Hablan de líderes, especialmente el infame Quinto Kotaro, que superaban los 2 metros de altura y unos ojos extraños. Sus tácticas de caballería ligera y su dominio de los caballos, muy raras en la infantería japonesa estática, sugieren una conexión con pueblos nómadas mongoles que se juntaron con los locales de las montañas. ¿Cómo matas a un hombre que no existe? La táctica maestra de los Fuma fue la despersonalización. Fuma Kotaro no es un nombre, es un título, como César o Faraón. Cuando un líder moría, otro asumía el nombre al instante. Para el enemigo, Fuma Kotaro era una entidad inmortal, omnipresente, que había vivido cientos de años. El núcleo duro del clan eran solo unos 200 hombres. Se hacían llamar Rappa, los que perturban la batalla. Pero no te dejes engañar por el número. Estos 200 eran comandantes de campo, operativos de élite, que dirigían una red de colaboradores, bandidos y criminales locales. El clan Hojo los usaba como una navaja suiza militar, dividida en 4 ramas especializadas. Tenían a los Sanzoku, bandidos de montaña, fuerza bruta, expertos en emboscadas y en provocar avalanchas sobre los ejércitos atrapados en los pasos de Hakone. Los Kaizoku, piratas, nadadores de combate y saboteadores que quemaban flotas enteras antes de que pudieran siquiera levar anclas. Los Nusubito, ladrones expertos. Su trabajo no era matar, sino robar tu comida y tus armas, dejándote débil antes de la batalla. Y finalmente, los shinobi, espías, maestros del disfraz y la desinformación. El registro histórico más famoso, el Hojo Kodaiki, no describe a un hombre, describe a una aberración biológica. Escucha esto: ojos invertidos como los de un ave de rapiña, una boca rasgada hasta las orejas con 4 colmillos salientes, y una voz que podía escucharse a 5 kilómetros de distancia. ¿Era un demonio real? Probablemente no. Pero la realidad era igual de aterradora. En una época donde el japonés promedio medía 1,55 m, Fuma Kotaro superaba los 2 metros de altura. Los Fuma no creían en el bushido. Su táctica favorita era la falsa retirada. Un pequeño grupo atacaba y luego huía, fingiendo pánico. El enemigo, oliendo sangre, rompía filas y los perseguía hacia un valle estrecho en Hakone. Era una trampa. El valle estaba precargado con paja seca y aceite. Una vez dentro, los Fuma cerraban las salidas y encendían el infierno. Mientras el enemigo se quemaba vivo o se asfixiaba, los Fuma los remataban con explosivos y flechas desde los acantilados. Pero su mayor temor no era el enemigo de frente, sino el espía infiltrado. Los Takeda intentaron meter agentes en sus filas muchas veces. Para contrarrestarlo, Kotaro inventó el sistema más paranoico y efectivo de la historia, el Tachisuguri. En cualquier momento, día o noche, se daba una señal aleatoria. Un grito, un golpe de tambor. Al instante, todos debían ponerse de pie o sentarse, sin pensar. Si dudabas una fracción de segundo, si mirabas a tu compañero para ver qué hacer, eras decapitado en el acto, sin preguntas. Así se mantenía la pureza del clan. En el mar la historia se repetía. Los enemigos de los Hojo usaban atakebune, castillos flotantes, enormes pero lentos. Los Fuma no podían competir en tamaño, así que optaron por la velocidad. Crearon una flota mosquito, botes pequeños, rápidos y maniobrables, que podían navegar sobre los arrecifes donde los grandes barcos encallaban. Esperaban a la noche más oscura. Enviaban nadadores expertos, los suiren, para cortar las cuerdas de las anclas o perforar los cascos en silencio. O usaban su truco más cruel,
encendían hogueras falsas en la costa para confundir a los navegantes enemigos, haciéndoles creer que iban a un puerto seguro solo para guiarlos directamente hacia las rocas. La teoría suena bien, pero ¿funcionaba en la práctica? La respuesta está en la batalla de Omosu, 1580. Los Hoyo y los Takeda estaban estancados. Nadie podía moverse. Fuma Kotaro vio una oportunidad donde otros veían un suicidio. Una noche sin luna y con lluvia torrencial. Se infiltraron en el campamento enemigo. Cortaron las cuerdas de los caballos, prendieron fuego a la comida y empezaron a gritar órdenes falsas en la oscuridad. ¡Traición! ¡Nos atacan! El disciplinado ejército Takeda entró en pánico. En medio del humo y los gritos, no sabían quién era amigo y quién enemigo. Empezaron a matarse entre ellos. Mientras el ejército Takeda se autodestruía, los Fuma se desvanecieron en las sombras sin apenas sufrir bajas. Ganaron la batalla sin luchar. Pero ni siquiera los demonios pueden detener la marea de la historia. En 1590, Toyotomi Hideyoshi, el gran unificador, llegó con 220.000 hombres. Fue el asedio más grande de la historia samurái. Los Fuma lucharon, sabotearon y resistieron durante 3 meses, pero imposible matemáticamente. Cuando sus señores se rindieron y cometieron seppuku, los Fuma se quedaron huérfanos. Pasaron de ser una élite estatal a ser ronin, criminales sin amo. El viento dejó de soplar. Pero la historia nos regala un último mito: la rivalidad suprema. La leyenda dice que Hanzo cazó a los Fuma hasta el mar, pero Kotaro tenía una última trampa. Atrajo los barcos de Hanzo a un canal estrecho y esperó a que bajara la marea. Cuando los barcos quedaron varados en el lodo, los Fuma vertieron aceite en el agua y prendieron fuego al canal, aniquilando al gran Hattori Hanzo. Sin guerra, los Fuma degeneraron. Se convirtieron en ladrones de poca monta en Edo, asaltando comerciantes y robando casas. Y así, en 1603, el final no llegó por un ejército, sino por una rata. Kosaka Jinnai, un antiguo rival y ladrón, los traicionó. Usó sus propias técnicas para rastrearlos y guió a la policía hasta su guarida. El demonio del viento fue atrapado mientras dormía. Fuma Kotaro fue decapitado públicamente en 1603. Su cabeza fue expuesta como advertencia y el clan fue exterminado.